Hoy vamos a meternos en una de las historias más paradójicas y fascinantes de México, la de Maximiliano de Habsburgo. Pensemos en esto, un hombre que llegó para ser un emperador conquistador y de alguna manera terminó siendo uno de los sacrificios más complejos de la nación. ¿Fue un villano, un héroe o algo mucho, mucho más complicado? Vamos a averiguarlo. A ver, para realmente entender a Maximiliano, primero tenemos que viajar a su mundo. Hay que imaginarse un castillo de ensueño, Miramar, allá en Italia, a la orilla del mar. Él era un príncipe romántico, un naturalista al que le apasionaban las mariposas y la botánica. Vamos, un soñador que veía el mundo a través de la poesía. Para él, México era un ideal, una aventura exótica que lo estaba llamando desde el otro lado del océano. Y aquí es donde todo se rompe. Este es el contraste brutal que define toda su historia. El sueño idílico de este príncipe europeo choca de frente, de la manera más violenta, con la dura realidad de una nación en plena guerra. Este salto, de un castillo de cuentos de hadas a un paredón, es el corazón de la tragedia que estamos a punto de desentrañar. Bueno, cuando Maximiliano finalmente pone un pie en México, el choque no es solo para él, es un shock total para la gente que lo trajo. Resulta que el hombre que desembarcó era completamente diferente al monarca que ellos esperaban. Vamos a ver cómo esta pequeña o gran diferencia marcó el principio del fin para su imperio. Y aquí está la gran ironía de todo este asunto. Los conservadores mexicanos que movieron cielo, mar y tierra para traerlo esperaban un monarca autoritario, alguien que llegara a poner orden y restaurar el viejo poder de la Iglesia. Y en cambio, ¿con qué se encontraron? ¡Sorpresa! Con un liberal convencido, un reformista. En lugar de echar para atrás las leyes de Juárez, Maximiliano llegó y las ratificó. Imagínense el horror de sus patrocinadores. Y no crean que fue solo de palabra, no. Maximiliano implementó políticas que eran increíblemente progresistas para la época. Prohibió los castigos corporales a los peones en las haciendas. Estableció una jornada laboral de 10 horas y limitó el trabajo infantil. O sea, es una paradoja tremenda. El supuesto invasor resultó ser en lo social mucho más avanzado que varios de los líderes locales que lo veían como un traidor. Pero claro, todas estas acciones tuvieron un costo altísimo. Al decepcionar a los conservadores, que eran su única base de apoyo, y sin lograr ganarse del todo a los liberales, que nunca iban a aceptarlo, Maximiliano se encontró cada vez más solo. Este es el punto de quiebre. El emperador prácticamente se queda solo en el castillo de Chapultepec, abandonado casi por todos. Y el colapso fue rapidísimo y brutal. Una cosa tras otra. Primero, su principal apoyo militar, Francia, le dice adiós y retira sus tropas por presiones internacionales. Luego, su esposa y su aliada más leal, Carlota, se derrumba mentalmente en Europa buscando una ayuda que nunca llegó. Y mientras todo esto pasaba, las fuerzas republicanas de Juárez avanzaban recuperando el territorio sin que nada los detuviera. El imperio simplemente se estaba desmoronando. Y esto nos lleva a la pregunta clave sobre su personalidad, sobre su carácter. Miren, tuvo muchísimas oportunidades para escapar. Pudo haber abdicado y regresado a su vida de lujos en Europa, sin problemas. Entonces, ¿por qué no lo hizo? ¿Fue orgullo, terquedad o había detrás un profundo, aunque equivocado, sentido del deber? La respuesta parece estar en su propio código de honor. En su cabeza, en su visión romántica del mundo, un monarca no abandona a su pueblo, ni siquiera cuando ese pueblo está luchando en su contra. Así que prefirió enfrentar un pelotón de fusilamiento en México a vivir el resto de su vida como un cobarde en Europa. Y claro, esa decisión lo lleva, inevitablemente, a sus últimos días. Su captura, un juicio sumarísimo, y su ejecución en el Cerro de las Campanas, todo esto terminó por consolidar su figura, no como la de un conquistador, sino como la de un personaje profundamente trágico. Esta es la fecha que sella su destino. Ese día, en esa colina de Querétaro, el sueño del Segundo Imperio Mexicano terminó con el eco de los fusiles, un momento que, sin duda, definió la historia de México para siempre. Sus últimas palabras de verdad que son de lo más humanas que uno puede imaginar. Antes de la ejecución, le dio una moneda de oro a cada soldado del pelotón con esta única petición. En ese instante, dejó de ser el emperador Maximiliano I de México para convertirse simplemente en el hijo de la archiduquesa Sofía. Un hombre frente a su propia muerte. Pero ojo, aquí es fundamental entender la perspectiva de Juárez. Esto no fue un acto de venganza, no fue odio personal, fue un cálculo político, frío y desde su punto de vista necesario. Juárez sabía que para consolidar la República y para mandarle un mensaje muy claro a las potencias europeas, el símbolo del imperio, el propio emperador, tenía que ser eliminado de forma definitiva. Entonces, ¿cómo recordamos a Maximiliano?
¿Como el hombre real, lleno de contradicciones que fue? ¿O como el mito que la historia construyó a su alrededor? Su legado nos dice mucho sobre quién escribe la historia y cómo se escribe. Esta metáfora de verdad creo que lo resume a la perfección. Maximiliano era un idealista, un romántico, un hombre quizás con buenas intenciones, pero que estaba completamente desconectado de la realidad política y social de México, que era un volcán en erupción. Su carácter simplemente no estaba hecho para la tarea que le tocó. Al final nos quedamos con esta dualidad. La historia oficial, la que escriben los que ganan, es muy clara. Juárez es el héroe, Maximiliano es el invasor. Punto. Pero el mito, la leyenda, nos permite explorar las zonas grises, la tragedia de un hombre que con todo y sus buenas intenciones estuvo en el lugar equivocado en el peor momento posible. Y terminamos con esta pregunta, que es la paradoja final de su vida. Se dice que Maximiliano murió gritando «Viva México», el mismo país que lo había condenado a muerte. Su historia nos obliga a pensar en qué es el patriotismo, qué es el deber, y si las buenas intenciones son suficientes cuando la historia ya ha decidido quiénes van a ser sus ganadores.